buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica con motivo del homenaje al doctor Rodolfo Vigo. Y hoy en la cuarta jornada, siendo día 5 de junio del año 2021, las 16 horas de la Ciudad de México, nos encontramos con nuestro cuarto expositor de este Congreso Internacional, el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, de Colombia, que primeramente le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido a su participación en este importante congreso, doctor Luis Armando. Doctor, muchas gracias por haberme invitado y a su academia. Ese trabajo que hace usted, doctor José Jesús Naveja, para el derecho en América Latina y en el sistema de derecho comparado junto con Europa y el sistema asiático y africano resulta relevante para la formación de la juventud y la construcción de Estado de Derecho en América Latina y en Europa, y en este diálogo que tenemos con juristas de todo el mundo. Gracias por invitarme en este homenaje que tiene usted, que ha diseñado, y su academia para el doctor Rodolfo Vigo. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Como siempre, es un orgullo tenerlo aquí como miembro honorario. Recordar que es la cuarta conferencia. Iniciamos con la conferencia en la inauguración del doctor Rodolfo Vigo, actualidad problemática de la argumentación jurídica. El día 2, Veronique Champagne-Desplans, de Francia, directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Derechos Fundamentales de la Universidad de París, Monterrey, con el tema La dificultad de la argumentación jurídica, ejemplos respecto a la interpretación y algunos argumentos jurídicos. El día 3 continuamos con el doctor Arturo Pomón de Uruguay, académico de número y fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay, por el tema ética y argumentación en derecho juntas a la par. Y hoy tenemos nuestra cuarta conferencia denominada La convencionalidad del derecho, con el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, quien es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, reitero, ministro de Corte en México, en 2 oportunidades presidente de la Sala de Casación Civil de dicha Corte, es decir, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, notario elegido para el Círculo Notarial de Bogotá por concurso de méritos, siempre con méritos el doctor Luis Armando, licenciado en Educación, Filosofía y Letras, doctor en Derecho con tesis laureada con el Summa Cum Laude, magíster en Derecho Procesal y en Modelos de Enseñanza Problemática, especialista en Derecho Público, Instituciones Jurídico-Familiares, Derecho Económico Privado, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Comercial, Derecho Penal y Criminología, profesor de las Universidades Colegio Mayor de Rosario, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, Santo Tomás, Gran Colombia y República, y obviamente miembro honorario orgullosamente de la Academia Mexicana de Derecho, un hombre muy bien formado, con la presentación de más de 1000 ponencias en la Corte Suprema de Justicia, que verdaderamente ha generado una transformación en todo este tema pretoriano, del cual estamos muy orgullosos. Y bueno, pues iniciamos porque es un tema muy agradable, la convencionalización del derecho, un tema súper importante que a veces nos cuesta trabajo en nuestra América Latina por el tema de la erosión, precisamente de algunos temas y algunos conceptos muy arraigados de la supremacía constitucional, el poder constituyente, etcétera. Primero quisiera preguntarle, previo a hacer la primera acotación, ¿cuál es el aporte que le ha dado el doctor Rodolfo Vigo a la filosofía del derecho, al tema de la argumentación jurídica y al derecho en general? Muy importante la contribución del doctor Vigo de Estado, y sobre todo por la experiencia que él ha tenido como juez, como ministro, que fue fundamentalmente de la Corte Suprema ya en Santa Fe por años, y luego su experiencia como académico y su participación en cumbres judiciales que han sido de gran peso, sobre todo para incidir en la formación ética y moral y en teoría del derecho, con incidencia en los jueces de América Latina. Los modelos de ética han querido implementar las cumbres iberoamericanas hacia el 2005 y el 2006. Y posteriormente, muy importante destacar y esencialmente el trabajo académico con la serie de libros que conocemos nosotros
quienes seguimos sus enseñanzas, sobre todo en materia de ética, de interpretación del derecho, de argumentación y su sinnúmero de conferencias en América Latina. Muy importante que esta academia muestre cuáles son los juristas relevantes que siguen en la construcción del derecho y en las nuevas formas jurídicas útiles para el Estado constitucional. Doctor Luis Armando, ¿cuál es el concepto que tiene de convencionalidad para el derecho? Pues tenemos que partir naturalmente, me parece, desde un concepto elemental para entender de este aspecto que platicamos, qué se entiende por convención. Y naturalmente cuando hablamos de convención, porque pues la temática central que estamos abordando aquí, tenemos que referirnos a un concepto genérico que fundamentalmente se comprende como el acuerdo de voluntades, como el entendimiento entre personas, entre grupos sociales, personas naturales o jurídicas, y sobre algún tema concreto. Un concepto genérico porque inclusive si adentrados en el concepto de derecho, abarca la noción de contrato. Ya más específico, los teóricos entran en una serie de disquisiciones de cuál es la diferencia entre convención como un concepto amplio y el contrato como un tema mucho más concreto que en cuanto que crea, extingue, modifica obligaciones, mientras que la convención tiene, crea, modifica, pero también las extingue. Unas distinciones sutiles que se desarrolla sobre todo en el marco de la teoría del derecho y del derecho civil. Pero digamos que convención es un acuerdo, una norma, un estándar, un criterio, ¿sí? Inclusive una regla práctica, ¿sí? Que pueda ser aceptada por una comunidad o por un grupo social, ¿sí? Por un acuerdo, de manera que, por ejemplo, podría ser una regla social o inclusive o una costumbre, ¿sí? Entonces hay que empezar a matizar para entender el concepto de convención en el derecho, para señalar que desde el punto de vista de la fuente, de dónde nace el concepto de convención, si nace en la comunidad, si en un grupo determinado, si vamos a hablar de un derecho, unas convenciones consuetudinarias, si es lo que da origen a la costumbre o al derecho consuetudinario. Si hablamos de que la convención surge por el órgano autorizado del Estado, en el marco del Estado contemporáneo, entendiendo los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, si nace del órgano competente para expedir normas, pues vamos a hablar de la norma jurídica o del derecho en algunos sistemas escritos y en otros que puede tener carácter que se acerca más al derecho consuetudinario. Esto visto desde el punto de vista de las fuentes. Naturalmente que visto desde el punto de vista de la zona geográfica, podemos hablar de las convenciones o desde el punto de vista locales, las nacionales o las convenciones de naturaleza internacional. Es como de convención dependiendo también de la fuente, ¿sí? Y también del marco geográfico. Pero también puede, desde el punto de vista de la forma que adopte, se puede ver la convención si es oral, si es, si es oral, fundamentalmente se relaciona con el derecho consuetudinario, con costumbres, ¿sí? Porque convencionalismo podemos llegar inclusive a integrar hasta la forma como se ejecuta una práctica mercantil en una determinada comunidad o inclusive un saludo, una práctica social sobre ese punto. Y las escritas, que es justamente desde el punto de vista normativo a las cuales, digamos, me voy a referir aquí, digamos, como para señalar la primera parte que de esta
de esta pregunta. Y ya viéndolo desde el punto de vista de la convención, del sistema convencional, de los acuerdos normativos, no, me voy a centrarme en acuerdos normativos de carácter internacional, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico propiamente, que ha dado lugar a la creación de los sistemas convencionales. Y aquí entonces, fundamentalmente me refiero a los sistemas convencionales que surgen en el Estado constitucional y social de derecho, ¿sí? Donde tiene una relevancia, por ejemplo, por ese carácter iluminativo, la propia, por ejemplo, Constitución mexicana como faro de 1917 y la Constitución alemana de Weimar, ¿sí? Que potencian el concepto de Estado constitucional y también pues el concepto welfare state el derecho norteamericano. Eso ha incidido en la construcción contemporánea del constitucional y en sistemas normativos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces vamos a encontrar un sistema de convenciones internacionales multilaterales, como tienen que ver como la Carta de las Naciones Unidas del 45, ¿sí? En San Francisco, California, ¿sí? Al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945, ¿sí? Y también de esos sistemas podemos incluir la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Y hoy muchos sistemas, como por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos del 2006, ¿sí? Y los sistemas que tenemos básicamente y en los cuales nos vamos a concentrar en este diálogo, y es el tema relativo a las declaraciones convencionales, sobre todo a la europea y a la americana. Entonces aquí, como para destacar ya propiamente el sistema convencional americano, ¿sí? Es uno de los grandes sistemas que se ha empezado a construir en nuestro derecho interamericano y que frente al cual es el que nos ocupa y al cual puntualicemos su punta, este concepto de la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de 1969. Es el primer gran sistema convencional que encontramos nosotros, ¿sí? Donde aparecen como organismos para hacer cumplir la convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana. Pero aquí también tenemos que recordar que junto a este sistema interamericano tenemos también el sistema europeo, que tiene su génesis, el sistema convencional europeo, ¿sí? Que hacia 1950, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y esto fundamentalmente frente a la construcción de un corpus juris internacional continental, ¿sí? Y este Convenio Europeo de Derechos Humanos pues procura proteger los derechos civiles y políticos, ¿sí? Es importante, y hacia 1961 los de estirpe económica con la Carta Social Europea. Y aquí, pues hay que adherirle en ese sistema lo que tiene que ver con la protección propiamente tal, que es que tiene que ver con el tribunal como un instrumento de protección, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, radicado en Estrasburgo, y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Esto destacando dentro del marco del sistema convencional europeo. Pero también tenemos que destacar que se está gestando un fuerte sistema convencional africano, ¿sí? Con la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos, ¿sí? Que es conocida también como la Carta de Banjul, expedida en 1981, que entró en vigencia el 21 de octubre de 1986, que cuenta también con un sistema
de exigibilidad y de protección de los derechos, y que está creciendo, que es la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que está en Tanzania, y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Esto entonces, para ir recapitulando, que destacamos qué es convención desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Y desde el punto de vista del derecho comparado nos encontramos con tres sistemas que hemos señalado: el sistema interamericano, el sistema europeo de derechos humanos, todo el sistema convencional europeo, y el sistema africano, como sistemas que se están potenciando en la construcción el sistema convencional. Pero también tenemos que destacar que Asia es un continente muy extenso, tiene muchas disparidades políticas, regionales, culturales, ¿sí? Pluralidad política, pluralidad geográfica, ¿sí? Pluralidad lingüística. Entonces, esa extensión del territorio, los celos regionales, las soberanías, impiden que se consolide de alguna manera un sistema asiático de derechos fuerte como el que tenemos aquí y el que procuramos proteger, y la academia es líder en ese punto en América Latina. Doctor, sí, hay que reiterarlo, sí, y fuertemente lo ha hecho en estos últimos años, y sobre todo en la época de pandemia, ¿sí? Y allí, pues naturalmente, sin embargo, está en el sistema europeo, surge, sobre todo desde 1967, con la Carta de Derechos Humanos Asiática, ¿sí? Que se espera que se le dé toda la fuerza, ¿sí? Y las oficinas regionales de las Naciones Unidas, que viene desarrollando un trabajo fuerte y la oficina, como Oficina Regional de Asia y el Pacífico, con presencia en Bangkok. Esto para señalar, grosso modo, lo trascendental de los esquemas convencionales que en el marco jurídico, en el marco del concepto de convención en el ámbito jurídico, y un poco para centrar lo que tiene que ver con la cuestión nuestra de nuestro sistema convencional edificado sobre el marco del concepto de derechos humanos o de derechos fundamentales, el sistema interamericano, al cual me voy a referir más adelante. Una vez determinado de su parte el concepto de convención, ¿cuál es la incidencia de la convencionalidad precisamente en el derecho, doctor Tolosa? Justamente, sí, quiero referirme aquí, doctor, y quiero aprovechar la pregunta, ¿sí? Una vez, como dijo usted, planteado el marco entre el cual tenemos cómo podemos entender el concepto de convención como acuerdo, y aquí desde el punto de vista de acuerdos normativos en pro de la ejecución y protección de los derechos humanos, porque también tenemos que entender que hay convenciones, por ejemplo, en materia de acuerdos de comercio, en materia de propiedad intelectual, en distintas áreas, ¿sí? Y todos los días surgen convenciones, por ejemplo, de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Sí, pero aquí obviamente que lo hacemos desde el punto de vista de la construcción de Estado constitucional y social de derecho. Y de ahí entonces la pregunta, viene la pertinencia de su pregunta. La incidencia de la convencionalidad en el derecho es central, y sobre todo en la construcción de Estado de Derecho, ¿sí? Entonces aquí es importante ver que nos estamos refiriendo al concepto de Estado de Derecho, sobre todo el Estado de Derecho contemporáneo, ¿sí? El Estado que vimos y que hemos conocido surgir a partir de la Revolución Francesa, del pensamiento rusoniano, ¿sí? Toda la construcción económica y el fundamento económico de los teóricos ingleses, ¿sí? Y todo el proceso de codificación, donde
transitamos de aquella premisa rex con X, un poco para resumir en 3 palabras lo que significa. Rex fons regen, el rey como fuente del régimen, un salto cualitativo que hemos dado a la premisa lex fons regen, es decir, la ley, ¿sí? Aquí un poco para diferenciar, mientras que distingo la primera premisa con la expresión con la R, ¿sí? Mientras que la segunda premisa, lex con la L, rex fons regen, la ley como fuente del régimen, el rey como fuente del régimen, rex fons regen, es decir, una personalidad, un soberano, un jerarca, la autoridad, o un dictador, o un señor feudal, el tránsito a la premisa lex fons regen, la ley como fuente del régimen. O sea, este concepto rusoniano y de los sistemas también de separación de poderes. Entonces aquí surge desde esta perspectiva, sí, y la incidencia del sistema convencional en el Estado de Derecho. Ahora, el Estado de Derecho es una categoría histórica como tal, y entonces tenemos que entender aquí internamente y desde el punto de vista ya que en esta evolución contemporánea del Estado, 2 fases. La primera fase del Estado legislativo propiamente tal, ¿sí? Donde la ley es el fundamento, es la fuente por excelencia de todo el ordenamiento jurídico y de toda la sociedad. Y la segunda fase, el Estado constitucional y social de derecho, ¿sí? Dentro del marco del Estado legislativo, es decir, una fase superior del Estado de Derecho. Es decir, un salto cualitativo al interior del Estado también, del Estado legislativo al Estado constitucional y social de derecho. Y aquí entonces podemos hacer unas distinciones y es justamente por la incidencia del sistema convencional, viene propiamente en esta última fase del Estado constitucional y social de derecho, ¿sí? Cuando hablamos del Estado legislativo, nos distinguimos porque las fuentes, dentro de las fuentes jurídicas de lo que se entiende por derecho, era la ley por excelencia. Entonces esto tenía como característica que se asimilaba el derecho con la ley, una similitud de derecho con la ley. Entonces todo el derecho estaba en la ley. Entonces lo que la ley era lo que el obedecimiento a la ley, el legalismo, ¿sí? Esto implicaba que aparecieran algunas tendencias entonces, donde separaban derecho y moral, o derecho y ley. Entonces hay que descontaminar el derecho de la moral o de la ética, ¿sí? Y entonces por eso, de alguna manera, por ejemplo, el profesor Vigo sobre eso plantea, citándolo en este, como mientras es una lectura de ubicar mundos separados de bilateralidad y unilateralidad, mientras que el derecho es bilateral como característica que traen los manuales de derecho, ¿sí? La ética es unilateral. Entonces separa expresamente, y eso después se recogió por algunas tendencias de carácter positivista en el marco de la Constitución. Y la tendencia positivista, digamos que es la expresión, descontaminémoslo de los elementos políticos, de los principios, en fin, ¿sí? Y otro aspecto que podemos distinguir al Estado legislativo es donde hay ausencia de control constitucional de la ley, entonces, y de las autoridades. Entonces no tenemos control propiamente de la ley. La ley se impone y la Constitución existe, pero la Constitución está en inferioridad de condiciones a la ley, porque hay que esperar que la ley la reglamente para hacerla aplicar. ¿Sí? Y esto implica simultáneamente que en esta primera fase no tenemos tribunales constitucionales.
no tenemos tribunales constitucionales propiamente tal, o no tenemos las salas constitucionales de las Cortes Supremas de Justicia. Cuando hablamos de Estado constitucional, la fase superior del Estado de Derecho esta tarea de liderazgo que tiene aquí la academia y que tiene el derecho contemporáneo y teóricos como el profesor Vigo, en fin, estamos hablando del Estado que surge con los fenómenos de la posguerra, ¿sí? El Estado donde ya la fuente principal no es la ley, sino la Constitución. Y entonces hablamos de la constitucionalización del derecho, ¿sí? Entonces, aquí la ley es apenas una de las manifestaciones del derecho, ¿sí? Entonces hablamos por eso entonces las constituciones tuvieron que reformularse al señalar, miren, no, es que el juez está sometido al imperio de la Constitución, de la ley, de la equidad, de los principios generales del derecho, y entonces empieza a tener un papel normativo, dinámico, la Constitución como tal. Y por otra parte, resulta aquí destacable que frente a esa separación de derecho y moral aparece una unión dialéctica entre derecho y derecho moral, y derecho y política, y derecho y situación social. O sea, el todo social, sí, el todo social empieza a relacionarse con la norma jurídica. Y esto también varía en el concepto de juez. El juez en el Estado legislativo es un simple aplicador de la ley, mientras que por eso es de operador de alguna manera. Pero hoy no podemos decir que el juez es un operador y un mecanicista en la aplicación de la ley o sabus de la lua, de la boca de la ley, sino que el juez es la expresión del todo de las necesidades, encarna la Constitución. Y entonces, ¿sí? En el marco el concepto de esa bilateralidad y unilateralidad, esa separación tajante, decimos no, hay una relación dialéctica entre derecho y moral, el derecho no es la ley exclusivamente. Y desde el punto de vista constitucional, la Constitución se torna en un elemento central, ¿sí? Y por eso entonces aparecen lo que llamamos nosotros el control constitucional de la ley. Entonces ya la Constitución se superpone y pasamos a hacer a ejecutar el control, y entonces las leyes son demandables. Y esto paralelamente implica la aparición de los tribunales constitucionales y los sistemas convencionales de derecho, ¿sí? Y es ahí, en esta segunda base, donde encontramos la incidencia del sistema, de los sistemas convencionales de derecho en este estadio. Por eso entonces nos encontramos aquí con la academia aquí realizó un homenaje a los 100 años del primer Tribunal Constitucional. Doctor, usted tuvo la amabilidad de invitarme aquí, y aquí estuvimos dialogando en un interview con varios juristas y varios ministros o magistrados de cortes y especialistas que estuvimos hablando, sí, expertos sobre este particular, ¿sí? Y cómo a propósito del primer Tribunal Constitucional, el de Austria, ¿sí? Y claro, y unos meses antes había aparecido el Tribunal Constitucional de Yugoslavia, ¿sí? Naturalmente que nos encontramos aquí entre las posguerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pero estos son determinantes posteriormente de las guerras, de las dos grandes conflagraciones, porque incentivan la aparición del Estado constitucional y social de derecho. Y sobre todo ahí estuvimos dialogando la trascendencia del tribunal, porque se crea como un tribunal autónomo, con un tribunal ejecutor del control constitucional, ¿sí? Y va a incidir en todo el derecho contemporáneo, en la Constitución española, en las constituciones en las constituciones de América Latina, en las constituciones europeas,
al construir estos tribunales constitucionales. De manera que cuando hablamos de cuál es la incidencia de la convencionalidad en la construcción del Estado de Derecho, nos estamos refiriendo a esta parte donde al paso aparece entonces el control constitucional, ¿sí? El control legal de la ley, el control constitucional de la ley, pero tenemos que agregarle otro elemento adicional, el control convencional. Entonces, la posibilidad de que los ordenamientos internos, ¿sí?, sean iluminados, sean determinados por los sistemas convencionales que enunciamos anteriormente. Entonces, aquí es donde ya empieza, digamos, a jugar en el Estado contemporáneo, ¿sí?, este tema tan relevante y donde el juez y todas las autoridades están sujetas no solamente al imperio de la ley, no, esencialmente de la Constitución y, por supuesto, al imperio de las convenciones, de las convenciones en sus respectivos sistemas, ¿sí? Y por eso hablamos del control legal, del control constitucional y del control convencional. Aquí para un poco añadir una cuestión en este tema del control constitucional y terminar esta pregunta que me plantea usted, doctor, tengo que hacer una referencia al control difuso que tiene el sistema del common law, porque mal haríamos en señalarlo, en omitir aquí cuál es la incidencia. Aquí se trata de un tema de familias jurídicas, ¿sí? Y del concepto que se sobre este punto del control constitucional van a entender un poco, porque pues como el common law, ese derecho que se ha desarrollado fuertemente en Inglaterra, en Estados Unidos, y quienes siguen estos sistemas, pues naturalmente son sistemas un tanto de derecho consuetudinario. Claro, también tienen sus sistemas normativos y por supuesto, pero allí hay una historia muy rica en la construcción del Estado de Derecho y del Estado constitucional, unos antecedentes, digamos allá, por ejemplo, en el derecho inglés, por ejemplo, el caso a través de los estudios de casos que han dado lugar, ¿sí?, justamente a la defensa del sistema difuso de control constitucional, mientras que estos tribunales que aparecieron nos dieron énfasis en el sistema de control control concentrado, los europeos y los de América Latina. Un poco mixto el colombiano que combina el control concentrado y el control difuso, pero no podemos omitir ese control difuso y que surge a partir de casos como el caso del médico Bonham, ¿sí?, con relación al Colegio de Médicos de Londres, que no le dejaban ejercer la profesión en Londres, porque el médico graduado de Oxford y en consecuencia recibió este colegio autorizaciones de la corona para sancionar disciplinariamente y también punitivamente a los médicos que no tuviesen autorización del colegio. Entonces vino aquí esta controversia del médico Bonham y que naturalmente permitió que el juez Cook llegara y planteara el tema de la inconstitucionalidad de esa decisión. Y ese esquema de ese caso fue justamente el que luego le permitió a la Corte Suprema, en la designación de los jueces, sí, norteamericana, en el caso Marbury, sí, versus Madison, conocer donde se judicializó el por qué no le entregaron el nombramiento al juez, y aun cuando el demandante, el juez, no obtuvo satisfacción de la pretensión, sí, la Corte Suprema, inclusive si alguna, ya lo ha dicho alguna corte de Yale,
casos puntuales, y en este caso puntual, digo, no, el control constitucional lo puede ejercer el juez, lo pueden hacer los tribunales, a diferencia de del que aparece en el control, el sistema de control concentrado de la Constitución de Austria o de las salas constitucionales de las distintas Cortes Supremas, haciendo ese control concentrado. Pero esto para destacar la relación aquí en el Estado constitucional y social de derecho y lo que significa el papel activo del juez frente al tema de controlar la ley, y es el gran paso, el gran salto. No es la ley, sino que es la Constitución, y el juez es juez que ejerce su control legal, su control constitucional y su control convencional. Me iba extendiendo un poquito en esta pregunta, doctor, pero era necesario, me parece, puntualizar Claro. sobre ese aspecto. Excelente. Doctor Luis Armando, ¿qué trascendencia tiene la convencionalidad en la construcción del Estado de Derecho que ya usted refirió? Bueno, aquí quiero introducir el tema de que un sistema convencional no es simplemente una normatividad ni un sistema neutro. Tiene un papel dinámico porque como los sistemas convencionales surgen como acuerdos de los estados y adquieren las características de tratados auténticamente. Para esto basta mirar el derecho de los tratados, el Tratado de Viena, ¿sí? El artículo 27 del Tratado de Viena, justamente, doctor José Jesús nos dice, y creo que muchos países hemos suscrito, los países, el Tratado de Viena, dice, no, es que un Estado no puede sustraerse del cumplimiento de una convención, de un tratado, ¿sí? Aduciendo relevancia de su ordenamiento interno. Claro. El artículo 27 es muy puntual sobre ese fenómeno. Entonces, de ahí, es decir, para los estados que han suscrito, que se han adherido al Tratado de Viena, el derecho de los tratados, cualquier otro tratado, ¿sí? Mientras se hayan vinculado, como el tratado en el caso nuestro interamericano, para los estados que hemos suscrito y que frente al cual no se han hecho reservas, ni se ha denunciado, ni se han cumplido los términos del propio Tratado de Viena, pues tiene un carácter vinculante y no meramente persuasivo, ¿sí? Y entonces opera de pleno derecho en los ordenamientos internos. Y de ahí la fuerza que despliega el sistema convencional desde el punto de vista del control de la convención sobre el propio ordenamiento interno de los estados, ¿sí? O sea, hay instrumentos de naturaleza legal multilateral que compelen a los estados y a todas las áreas de los estados de las Américas y que se han adherido al Pacto de San José a cumplir el Pacto de San José. Y justamente las reglas 1 y 2 de la Convención Americana son el fundamento para darle vigor y además eficacia interna en cada uno de los estados al sistema convencional, ¿sí? Esto resulta relevante. Entonces se traduce esencialmente la eficacia del sistema convencional por vía del propio control convencional. Y ese control convencional, ¿sí? Está en manos
el sistema de protección que tiene la propia convención, que es toda una constitución porque tiene su preámbulo, tiene sus principios y tiene su parte orgánica, ¿no? Que en esto se diferencia, la convención es propiamente una constitución interamericana, así como nos obliga las constituciones de nuestros propios países. Pero el vigor y eficacia deviene jurídicamente, y la fuerza y el vigor para hacer normas exigibles deviene del propio Tratado de Viena y de la fuerza de la convención. Y por eso entonces ha tenido que, y esto es el Estado constitucional, ha dado lugar precisamente al surgimiento de una categoría análoga interna de bloque de constitucionalidad, y que ha sido estudiado por los teóricos en cuanto que forman parte del ordenamiento interno, ¿sí?, estos sistemas supranacionales, como son los sistemas convencionales. Entonces, claro, y dentro de esa escisión que hacemos nosotros entre el derecho blando y el derecho duro, el hard law ¿sí?, y el soft law, esta parte forma parte del derecho duro, diríamos, obligatorio, en cuanto que no se trata de mero carácter persuasivo a nivel de criterios, sino que se torna esencialmente en un sistema vinculante para los propios estados, sin el sistema convencional, por la fuerza que deviene de las propias constituciones. Entonces, de ahí que en las reformas constitucionales hayan tenido que incorporar como elemento para admitir este vigor y esta fuerza la categoría bloque de constitucionalidad, que significa que al ordenamiento interno de nuestros países se incorporan, no forman parte no solamente del ordenamiento, lo interno y la propia constitución, sino también los instrumentos internacionales, ¿sí?, el corpus juris internacional, y sobre todo los que tienen que ver con la protección de los derechos humanos, y por supuesto el esquema convencional. Y el esquema convencional tiene sus dientes a través del propio control de convencionalidad, que en el caso concreto, si el Estado no lo hace internamente, entonces está en manos del sistema interamericano a través de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Y ahí es ahí donde viene el vigor y la fuerza normativa de la convención. Claro que podemos hacer las críticas a este sistema, cuál es la fortaleza o no, cuál es la facilidad para retirarse o no, para cumplirlo internamente. Son muchos, pero con sus vicisitudes, con sus dificultades también, son muchos los elementos que permiten que defendamos el concepto de sistema convencional. Y de ahí, cuando usted me hace la propuesta del sistema convencional, pues nada más que necesario que a través de la academia plantear la relevancia, ¿sí?, de la convencionalidad, ¿sí?, y de los controles que tienen los sistemas convencionales, ¿sí?, para que guarden eficacia y para hacer Estado de Derecho en América Latina, doctor. Excelente, doctor. Qué bueno que hace ese planteamiento con el artículo 27 y obviamente el 26 del Pacta Sunt Servanda de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y ese artículo 1.1 y el 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el tema que maneja precisamente de la convencionalidad preventiva y complementaria, que maneja precisamente, hay un caso, el caso de la masacre de Santo Domingo. Ya viendo todo este tema de la trascendencia de la convencionalidad, ¿en qué consiste el control de convencionalidad y sus contenidos? ¿Y cómo debe operar para que el mismo tenga eficacia, doctor Tolosa? Cuando hablamos del control de convencionalidad, digamos, ya lo hemos advertido de alguna manera, digamos que es la herramienta por excelencia que tienen los sistemas convencionales. Y en el caso, en nuestro, el interamericano, para que tenga eficacia interna. Su fundamento está propiamente
en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, su fundamento conceptual, para ser aplicado, ¿sí?, en cada uno de nuestros estados, ¿sí? Los estados partes, dice el 1, ¿sí?, de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta, a toda persona que está sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica. Aquí está el principio general de la obligación de respetar los derechos que están en la convención y, por supuesto, la propia convención. ¿Sí? Para la elección de esta convención, bueno, para los efectos de esta convención, define lo que es persona y luego dice deber de adaptar las disposiciones del derecho interno, el segundo. Entonces, obligación, deber es sinónimo de obligación en el concepto de deber jurídico. ¿Sí? No es una recomendación. Los conceptos de deber y obligación, ¿sí?, tienen efecto vinculante, implican el nexo jurídico, la relación, ¿sí? ¿Sí? Es decir, la autoridad que tiene la convención y por eso el deber de adaptar las disposiciones del derecho interno frente a los principios, derechos y deberes impuestos en la propia convención que están en la parte primera de la convención. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo primero no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o derechos de otro carácter que fueren necesarios para hacer efectivos los derechos y libertades. O sea, los estados quienes adhieren ahí asumen la obligación de respetar los derechos, ¿sí?, de la convención. Y si no los tienen, de incluirlos como obligación. Ahora, pues tenemos aquí un principio que es el de residualidad, que agotados los elementos internos del ordenamiento, cuando hay una infracción a los derechos de quienes estamos, de todas las personas que estamos gobernados por la convención, si agotamos los elementos internos, podemos acudir al sistema convencional de la Comisión Interamericana para que estudie el caso y lo proponga ante la Corte Interamericana, ¿sí? De manera que esto tiene unos efectos y el propio control dimana, digamos, normativamente de la propia convención de los artículos 1 y 2. Y eso lo hemos visto en múltiples decisiones de la Corte Interamericana sobre los ordenamientos internos, ¿sí?, exigiendo el cumplimiento de la convención cuando las autoridades de nuestros países, los poderes legislativos, los poderes ejecutivos o los sistemas judiciales se sustraen del cumplimiento de los principios, de los deberes, de los derechos y de los valores que tiene incorporado el sistema convencional. Doctor Tolosa, ¿cuál ha sido la incidencia del control de convencionalidad en la formación jurídica colombiana? Más si tomamos en cuenta que usted es un juez verdaderamente con una gran formación jurídica, pero filosófica, súper necesaria en estos temas, con más de 1000 tesis, caso del oso chucho, la Amazonia,
el tema de la protesta pacífica, un sinnúmero de casos que han permeado América Latina y el mundo. O sea, en este manejo de la comunicación que existe, horizontal entre tribunales constitucionales con salas constitucionales, con tribunales constitucionales formales, materiales, con cortes supremas, que ha sido relevante en América Latina y en el mundo, doctor Tolosa. Y entonces me interesa y le interesa mucho a la academia y a todos los que nos ven, pues la incidencia de ese control de convencionalidad. Y yo quiero agregar la importancia de que el juez sea abogado, pero que sea filósofo, que lo hemos venido analizando profundamente con el doctor Rodolfo Vigo, y que eso le da a usted una relevancia impresionante con estos grandes aportes, doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Por eso me siento complacido que me haya invitado a este diálogo con la comunidad de América Latina, sobre todo y con ocasión del doctor Vigo, porque él se ha preocupado por trabajar el tema de la argumentación y la teoría jurídica, y sobre todo insistirle a los jueces, él, y tenemos que reiterarlo, y él tiene toda la razón, en la necesidad de que en su trabajo hay que ponerle carne y sentido, y la ley no viene como simplemente como una proposición lógica, eminentemente que no es un problema de adjudicación de normas al asunto, porque sencillamente ahí se entregaría la solución de los casos a los algoritmos o a los sistemas mecanicistas o computarizados. Somos hombres y somos personas que tenemos necesidades, ¿sí? Que vivimos el conflicto, somos personas que amamos, que sentimos, que repudiamos, así, que vamos de el dolor a la alegría, ¿sí? De contradicciones, de sentimientos, de ira, de necesidades, pero también de convivencia. Y entonces el juez, al solucionar el conflicto, tiene que ser consciente de que cuando aplica la norma, tiene que conocer los hechos, la historia de la localidad, la historia del país y la historia de América Latina, y no es simplemente un androide que está resolviendo problemas. En Colombia particularmente, para destacar aquí con ya la parte concreta que usted me dice, y esto pues claro ha tenido incidencia también en toda América Latina, pero dos fenómenos donde ha tenido aplicación el sistema convencional concreto y que lo ha conocido la comunidad internacional. Un aspecto que tiene que ver, que también, por ejemplo, que se relaciona con el caso Petro Urrego y con el caso Mendoza en Venezuela, con relación a los sistemas disciplinarios, que es un trabajo que viene ejecutando la Comisión en la interpretación de la Corte Interamericana y la Comisión del artículo 23, que tiene que ver con los derechos políticos, y donde se cuestiona cuál es la facultad para que organismos administrativos puedan restringir derechos políticos, sobre todo cuando hay grupos de oposición a los sectores mayoritarios. Entonces, ¿hasta qué punto pueden ser destituidos de sus cargos en los sistemas disciplinarios? O, digamos, ha insistido en la necesidad de reglamentar esos sistemas locales, administrativos, de control de la conducta de los funcionarios públicos, pero que tiene particular incidencia, particular importancia cuando se trata de funcionarios de elección popular, por ejemplo, alcaldes locales, gobernadores, sí, o de senadores, en fin,
y sobre todo cuando son de grupos, ahí ha tenido aplicación y encontramos casos donde se ha ordenado. También hay un segundo caso tiene que ver con los juicios que ha habido para modificar recomendaciones y sentencias, los ordenamientos internos frente para adecuarlos, ¿sí?, al sistema interamericano, que eso, digamos, creo que deben haber expuesto ya profesores aquí. Y hay un aspecto, y es el último aspecto de incidencia, por ejemplo, también en América Latina y particularmente en Colombia, y que me voy a referir aquí para finalizar su invitación, y tiene que ver con la aplicación del artículo 8 de la Convención Interamericana. Uno de los segmentos del artículo 8 de las garantías judiciales, y que tiene que ver con el numeral 2, literal H, que tiene que ver con el derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Esto ha tenido, por la construcción de nuestros sistemas acusatorios y dispositivos internos, y sobre todo en materia aflictiva, en materia penal, frente a los juicios de única instancia, es decir, de una sola instancia que no admiten apelación, o en las hipótesis cuando, digamos, el juez de un municipio, de un cantón de uno de nuestros estados, ¿sí?, apela y va al superior jerárquico, y yo soy absuelto por X delito. El juez de un pueblo profiere una decisión, ¿sí?, y me absuelve. Entonces apela el contradictor o la fiscalía porque le interesa que yo sea condenado, o por los perjudicados, y entonces, habiendo sido absuelto, es revocada la decisión en segunda instancia. Entonces viene la primera condena. Entonces, ¿qué pasa ahí si fui condenado por primera vez? Entonces, ¿en dónde queda el literal H? ¿En dónde queda el literal H del artículo 8? Derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. ¿El fallo cuál? El fallo condenatorio. El fallo condenatorio. En primera instancia fui absuelto. En segunda fui condenado. Entonces me quedé con la primera condena. O cuando el juicio es de única instancia. Esto ha dado lugar, sobre todo en la doctrina de la Corte Interamericana, al tratamiento de lo que se conoce la doble verificación o la doble conformidad desde el punto de vista técnico en el ejercicio del derecho. Hay algunos sistemas convencionales, el sistema europeo tiene un concepto distinto, pero el sistema convencional interamericano dice no. Aquí el juicio de única instancia, inicialmente estuvo compartiendo que el juicio de única instancia condenatorio, pues tenían los recursos de casación y de revisión, los recursos, los ordenamientos internos que permitían tutelar y cumplir la garantía. Pero el pensamiento interno de la Corte evolucionó, y a través de múltiples casos, y esto en Colombia, pues el juicio congresal era de única instancia o de algunos aforados, o también en cualquier sistema cuando en la sentencia de segunda instancia que usted fue absuelto es condenado. Entonces, aquí, ¿cuál es la relevancia del asunto? Digo, no, señor, la Corte Americana. Aquí no se cumple la garantía si no hay derecho a la doble verificación del fallo condenatorio. Es decir, si es de única instancia y condenatorio, tienen derecho, y hay que crear el mecanismo, el instrumento, que también de alguna manera aparece en la aplicación del artículo 23 en materia disciplinaria, cuando se trata de elección popular para los efectos de las destituciones, cuando ejercen cargos políticos por la tutela que merecen los derechos políticos.
Sí, pero aquí en este caso hablamos de la pena aflictiva propiamente con la primera condena. Entonces, ¿cómo debe darse el derecho a la doble verificación, que el fallo condenatorio de única instancia pueda ser impugnado y crear propiamente la segunda instancia? O cuando, habiendo sido absolutoria la decisión de primera instancia, se apela en segunda instancia, condena, entonces para que ese fallo condenatorio, ¿sí? Ese fallo condenatorio pueda ser objeto del primer fallo condenatorio de una tercera revisión, casi una tercera instancia, y esto es lo que se denomina la doble verificación, que no coincide propiamente tal con el recurso de la apelación que conocemos en nuestros ordenamientos, el derecho a la doble instancia, sino aquí se trata de un elemento mucho más elaborado, sino al derecho a impugnar la primera condena, sea que se haya proferido en segunda instancia o en única instancia, el de la doble verificación. Y entonces, por ejemplo, en Colombia el sistema convencional compelió que se expidiera el acto legislativo 1, un acto legislativo aquí para adaptar el sistema de juzgamiento de los juicios de única instancia. Y por jurisprudencialmente en la Corte estamos cuando siendo absolutoria la primera, la segunda condena, estamos viabilizando el hecho de que se pueda apelar para que haya doble verificación de la condena, de modo que si es condenado, sí, pueda ser apelado. Claro, este esquema naturalmente que difiere de otra conceptualización que bien puede ser, mire, si yo soy absuelto, no me pueden exponer por segunda vez ante el juez, que es de un sistema típico absolutorio como el caso norteamericano, pero como en muchos de nuestros sistemas no aplicamos este esquema, pues hay que construir herramientas desde la convención internamente para amoldar los sistemas internos a las exigencias y a los derechos que consagra el sistema convencional, doctor José Jesús. Qué interesante, doctor Tolosa, precisamente referido en el caso Herrera contra Costa Rica, ¿no? El tema de la doble verificación, en que varios países de América Latina no la contienen, y lo cual es inconvencional, porque está establecido en el artículo 8.2H, son de las garantías mínimas, precisamente. Qué interesante. Y bueno, esto daría para muchísimas horas con usted, siempre es interesante. Ya concluimos esta extraordinaria disertación del doctor Luis Armando Tolosa Villabona. La verdad, muy agradecidos, muy contento el doctor Vigo de la calidad de los expositores que han pasado en que es su homenaje. Ya verán después también el colectivo que se generará. Y bueno, pues hoy concluimos con la conferencia del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado de la Corte Suprema de Colombia, la convencionalización del derecho, y continuamos el día 7 de junio del presente año a las 16 horas con la doctora María Elizabeth Guimarães Teixeira de Brasil, quien es la primera mujer en presidir el Tribunal Superior Militar de Brasil, con el tema la perspectiva de género en la argumentación jurídica como criterio orientador de justicia. Y despedimos al doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Muchísimas gracias, doctor. Un privilegio que esté en este congreso tan importante, en este Congreso Internacional de Argumentación Jurídica, en homenaje del doctor Rodolfo Vigo. Gracias. Doctor, muchas gracias a usted por la invitación, a la academia, al fundador de la academia, a todo su cuerpo directivo, a usted muy especialmente, y por supuesto al doctor Vigo. Note que todos estuvimos tratando de caminar sobre las tesis de tan importantísimo académico y cultor del derecho en la Argentina y por supuesto para toda América Latina. Muchas gracias a usted y sobre todo esperamos que hayamos podido satisfacer las inquietudes suyas y de la audiencia. Muchas gracias, doctor, por su invitación.